detrás de las paredes. El 16 de septiembre de 1975, durante el mandato de Isabel Perón, estudiantes de secundaria de diversos colegios de La Plata, Argentina, como Bellas Artes, el Colegio Nacional y la Escuela Nacional, se movilizaron hacia el Ministerio de Obras Públicas por el boleto estudiantil secundario gratuito, lo que permitía contar con un descuento de transporte. En dicha movilización se reprimieron a los estudiantes, sin embargo, el boleto fue implantado. Dentro de los promotores de la movilización se encontraban Pablo Díaz, María Claudia Falcone, Emilce Moler, Patricia Miranda, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Húngaro, Gustavo Calotti y Claudio de Hacha, todos pertenecientes a grupos políticos como la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, o la Juventud Guevarista. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Para marzo de 1976, el gobierno Perón sufrió un golpe de Estado por parte de la dictadura cívico-militar de Jorge Videla. Esta dictadura duró un poco más de 6 años y fue llamada Proceso de Reorganización Nacional. En esta última dictadura argentina se prohibió cualquier manifestación o reunión de agrupaciones políticas por considerar que podían atentar contra su mandato. En agosto de 1976, el boleto estudiantil fue suspendido con el objetivo de identificar a los líderes de las escuelas que promovían las agrupaciones, para ese entonces ilegales. Por ahora, bienvenidos a esta nueva etapa, la del proceso de reorganización nacional. Va a ser mejor no vernos por un tiempo. Cuando venía para acá me parece que me siguió la cana. Nos quieren asustar. ¿Para qué larguemos, no? Entre el 16 y el 21 de septiembre de 1976, para el aniversario del golpe de Estado, los estudiantes pertenecientes a la UES, a la Juventud Guevarista y que habían participado de la movilización por el boleto, fueron secuestrados por la dictadura Videla y torturados por ser calificados como integrantes de un potencial semillero subversivo. Las noches de los secuestros, una comisión militar entró forzosamente a cada una de las casas de los estudiantes con la excusa de ser policías. La primera noche se llevaron a 6 estudiantes. Este fue el hecho que se dio a conocer como la Noche de los Lápices, bautizado así por el comisario general Alfredo Fernández. Los estudiantes secuestrados fueron encerrados en centros de detenciones clandestinos, donde eran torturados para obtener información de grupos políticos o posibles guerrilleros, como eran caracterizados por la dictadura. La mayoría de estos jóvenes fueron asesinados y nunca se hallaron sus cuerpos. Los únicos sobrevivientes fueron Pablo Díaz, Emilce Moler, Patricia Miranda y Gustavo Calotti, de los cuales se tomó testimonio para la realización de la película. Todos acá
Sí, hola, Pablo. Soy Claudio. ¿Están todos acá? Soy María Clara, Pablo. Pablo. Soy Daniel. Claudia. ¿Claudia está acá? Sí, Pablín. Sí, estoy acá. En cuanto al contexto del conflicto presentado en la película, podemos encontrar diversos factores. Estos son factores políticos, sociales, económicos, culturales e históricos. En los factores políticos podemos observar la lucha por el poder político en cuanto Jorge Videla da un golpe de estado al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Además, encontramos un factor político en la lucha de los grupos políticos por desvirtuar o debilitar la dictadura, tal como lo fueron diversas acciones presentadas por los estudiantes pertenecientes a la UES o a la Juventud Guevarista. A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. En el factor social podemos encontrar el descontento de los estudiantes en cuanto no podían costear el transporte a sus colegios, por lo que pedían el boleto estudiantil gratuito, el cual no les era concedido por los colegios, así que se decide convocar a una movilización para crear presión y poder acceder a dicho boleto. En el factor económico encontramos que la principal motivación de los estudiantes para agruparse y movilizarse fueron los problemas para acceder a recursos académicos y a la vez costear el transporte. Es por lo que se pidió con tanto fervor la implementación del boleto estudiantil gratuito para todos los estudiantes de secundaria. En el factor cultural, los estudiantes acostumbraban a enterarse e informarse de los sucesos políticos y sociales presentados en el país, así como contar con la capacidad de escoger una posición política sin verse persuadidos. Es por ello que se crearon grupos como la UES y la Juventud Guevarista, siendo este último un grupo de jóvenes seguidores de la doctrina del Che Guevara, los cuales realizaban jornadas sociales como de alfabetización y de impartir las ideas del Che. En el factor histórico se entiende que Argentina había atravesado por diversas dictaduras, siendo la última el proceso de reorganización nacional, dando lugar a la creación de grupos guerrilleros o políticos que combatieran dichas dictaduras. Luego del golpe de Estado al gobierno del tercer peronismo, estos grupos tuvieron que ser más cautelosos y esconderse para no ser secuestrados por la dictadura Videla. Se cree que el motivo por el cual los estudiantes de La Plata fueron secuestrados es la participación en la movilización del boleto estudiantil meses antes de la dictadura, alegando que los líderes estudiantiles hacían parte de los semilleros de grupos guerrilleros. Finalmente, un factor encontrado en el conflicto son los actores, donde claramente se observa que el actor principal es el Estado, participando la dictadura cívico-militar de Jorge Videla y los grupos políticos que iban en contra de esta dictadura. Mamá. Por papá. Por Jorge. Para el desarrollo del análisis de la película, se tomará en cuenta al autor Eduardo González Calleja, quien analiza las guerras civiles a partir de las ciencias sociales. González expresa que a partir de las ciencias sociales, las actuales guerras civiles se relacionan con lo que es una violencia a gran escala, donde dos o más grupos, entre ellos el Estado, se enfrentan dentro de un mismo territorio, entendiéndose como el Estado hasta sus fronteras, los cuales luchan por tener el control del gobierno en cuestión. En este punto, relacionando la guerra civil con una violencia a gran escala como lo fue el caso de la Noche de los Lápices, se entiende que el enfrentamiento se dio en un territorio específico, como lo fue Argentina, donde los actores eran el Estado y los grupos políticos en contra de este, donde se daba una lucha por el bienestar general, donde el Estado quería contar con el poder absoluto del país y los grupos políticos buscaban cambios sociales y económicos, como lo era la reactivación del boleto estudiantil secundario. Por otro lado, González menciona un factor importante para la definición de la guerra civil, como lo es el grado de organización de las partes.
Para el caso específico de lo sucedido en la Argentina, se entiende que estos grados de organización no estaban balanceados, ya que al ser el gobierno una dictadura, tenía el control total del territorio y un gran número de ejércitos y armas, mientras que los grupos políticos eran una minoría, que no contaban con los suficientes recursos para atacar o incluso defenderse del gobierno y sus fuerzas. Por lo tanto, este hecho estaría mejor calificado en lo que Eduardo González califica como una violencia unilateral desplegada por el Estado. Además, alejado un poco de la definición y características de la guerra civil, la dictadura presentada en el contexto de la película no fue intermitente, ya que se presentó en un periodo de 7 años de constantes represiones y violencia hacia la población argentina. El nuevo tipo de violencia organizada, conocida como Nueva Guerra, tiene un objetivo político, según Mari Kaldor, donde la fuerza militar del gobierno desplaza y desestabiliza a la población, alejando a aquellos que vayan en contra de las ideologías del gobierno. Tal cual fue en el momento en el que la dictadura de 1976 decidió secuestrar a los estudiantes que buscaban un cambio y que querían implementar medidas más beneficiosas para los ciudadanos argentinos, que iban en contra de los mandatos de Videla. Para finalizar, González refuerza lo anterior en cuanto expresa que las guerras civiles son procesos complejos y ambiguos que dan lugar a violencias de diversos tipos. En el caso de la Noche de los Lápices, se refiere a una violencia a gran escala por parte de un gobierno a su población. De igual manera, se observaba una alta probabilidad de guerra civil debido a la inestabilidad del régimen, por cuanto se realizaban fuertes cambios al dar paso de democracia a una dictadura. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la